Buenas tardes, mi nombre es Matías Nowak, soy investigador para el Small Arms Survey. El Small Arms Survey es un centro de investigaciones que es basado en Suiza, en la Universidad de Ginebra. Somos un centro de estudios que examina las armas de fuego, las armas ligeras y pequeñas, más bien dicho, en todos sus aspectos, o sea, transferencias legales, tráfico ilegal, su impacto en la seguridad, tanto las armas legales como ilegales, avances tecnológicos y obviamente las buenas medidas para controlar y regular el uso y la tenencia y el porte de estas armas. O sea, cuando un arma se vuelve un tema de inseguridad, cuando un arma es de uso legítimo en un gobierno o un actor armado pues, del Estado o paraestatal como la seguridad privada. Entonces, hoy voy a hablar de dos pequeños temas que me han pedido conversar con ustedes. Un primer tema es el rol de los think tanks, las organizaciones como nosotros somos, en apoyar o aportar o conversar con los gobiernos dentro del marco de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, eso será el primer tema. El segundo tema es cuál es el mejor, es más metodológico, y se trata de cuáles serían los mejores métodos o aproximaciones metodológicas para medir o tener una idea de los números de armas de fuego ilegales o del tráfico de armas o presencia de armas en la población civil. Tanto declaradas como no declaradas, porque a veces también los estados no tienen una muy buena información de realmente las armas que están legalizadas en el país. Esos serían los dos temas. Voy a comenzar con el tema sobre el rol de los think tanks. Entonces, efectivamente, no hace mucho se declaró, los estados, miembros de Naciones Unidas, aceptaron el framework de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese framework tiene 16 objetivos, de lo cual uno de seguridad, que es el que nos interesa en particular, y una serie de indicadores asociados. Entonces, obviamente, se viene un gran desafío de medición. Yo creo que el rol de los think tanks en ese sentido sería un rol no solamente de pensar en los datos o hacer análisis, sino que realmente pueden tener un rol acerca de la innovación. ¿Sí? Los think tanks, por su independencia o cierta ligereza de poder manejarse y poder pensar cosas más rápidamente y obviamente más libremente que un gobierno, pueden aportar desde la reflexión de inventar metodologías, probar, hacer tests, hacer exámenes de esas metodologías y poder hacer recomendaciones a los gobiernos sobre medir fenómenos complejos como por ejemplo es el tráfico de armas o como es por ejemplo la corrupción o como es el tráfico de drogas. Entonces, no se trata que los think tanks puedan o deban imponerles nada a los gobiernos, sino que más bien buscar un diálogo productivo para poder en conjunto hablar sobre las innovaciones, hablar sobre aspectos metodológicos, conversar sobre hallazgos que han hecho con ciertas metodologías y cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de esas metodologías. También examinar lo que proponen los gobiernos y lo que proponen los estados para medir y examinar un fenómeno y ir comentando, ir mostrando cuáles pueden ser las debilidades de esas propuestas de los gobiernos, pero siempre, por lo menos nuestra experiencia, es manejar esa conversación y ese diálogo desde un ámbito productivo, no confrontacional y constructivo en conjunto con los gobiernos y los responsables de elaborar la información. Entonces, también los think tanks a veces pueden funcionar, tener una función como de checks and balances, de ir equilibrando la información que pone a disposición, por ejemplo, un Estado. Entonces, típicamente organizaciones como Human Rights Watch, Amnesty International, etcétera, lo han hecho en el ámbito de derechos humanos. Típicamente organizaciones como el Small Arms Survey lo hacen en ámbitos de información relacionada a las armas pequeñas y ligeras. Eso, de nuevo, repito, no es en búsqueda de la confrontación, siempre se hace en diálogo también con los gobiernos y las entidades responsables. Normalmente antes de publicar un reporte, por ejemplo, vamos a buscar las entidades gubernamentales responsables de la producción normalmente de esa información para decir, mira, nosotros hicimos ese estudio, esos son nuestros hallazgos, tienen comentarios, tienen una idea por qué somos tan diferentes, porque a veces es un error por parte de los gobiernos, simplemente leyeron mal un informe, se les entregó tarde un reporte que nosotros ya obtuvimos, pero no entra en su de estadísticas, entonces siempre es bueno tener esa conversación sin olvidar de cumplir la función igual de poner en el dominio público información, por ejemplo, que desde los gobiernos no se está publicando o se trata como de manejar de otra forma, tener un poco más escondido. Entonces sí, yo creo que los think tanks tienen un rol fundamental y no solamente con el gobierno o los gobiernos, sino que también entre ellos y entre los diferentes ámbitos, por ejemplo, que tienen que ver con los objetivos sostenibles del desarrollo. O sea,
Esos objetivos tienen un enfoque muy amplio, realmente tocan casi todos los ámbitos de la vida humana en ese planeta, desde la naturaleza en el medio ambiente, la vida en el agua, el trabajo, la equidad, la pobreza, la salud, la seguridad, la gobernanza, etcétera, etcétera. Entonces, con ese enfoque tan vasto, yo creo que también hay un gran rol de los think tanks y otras organizaciones de investigación perdone, e instituciones estatales para ir conversando, para ir intercambiando, para mantenerse, para asegurar que hay una mantención de un diálogo continuo que garantiza la comprensión conjunta del fenómeno que estamos midiendo entre gobiernos y entre organizaciones que podemos llamar de sociedad civil o que por lo menos bueno, no sean parte de los gobiernos, que son la academia, que son centros de investigación, que pueden ser ONGs. Disculpe. Con respecto al punto 1, al punto 2, disculpe, que es un punto más metodológico. Entonces nosotros como think tank efectivamente hemos trabajado ya desde 15, 16 años para poder lograr algún tipo de medición que pensamos es creíble de las armas de fuego en el mundo. En ese momento manejamos una estimación que en el mundo andan por ahí 875 millones de armas de fuego. Esas 875 millones de armas de fuego, 3/4 más o menos, 75% casi, se encuentran en manos de civiles. Eso incluye tanto armas legales como armas ilegales, por cierto. Estimar ese número es una cosa bastante compleja y no diría que hay una metodología absolutamente sin falta y perfecta para hacer así. Como todo fenómeno ilegal, como todo fenómeno global, hacer estadísticas precisas es muy complejo. Imagínense la dificultad de tener estadísticas mundiales sobre el número de homicidios, que hay problemas de definición, hay problemas de quién mide qué, hay definiciones de los sistemas legales, cómo definen la muerte violenta de una persona, entonces genera una serie de problemas. Medir armas de fuego, primero las declaradas, es una cosa, porque los registros globales tienen diferentes niveles de calidad y reportan pues, de forma diferente. Más difícil aún medir las armas ilegales. Entonces nosotros, entre otras metodologías que hemos aplicado, son las encuestas a los hogares. Las encuestas a los hogares nosotros hacemos típicamente lo que llamamos un Small Arms Assessment, Small Arms Baseline Assessment. Hacemos una serie de preguntas que se orientan tanto a la demanda como a la oferta de armas de fuego, o sea, cuántas armas son disponibles, qué tan fácil es acceder a una arma, pero también preguntar a las personas por qué piensan que ellos mismos quieren armarse o por qué piensan que la sociedad quiere armarse, indagar sobre mercados ilegales, pero también los precios, los accesos, la facilidad, dónde están según los informantes, pero también preguntar directamente sobre la tenencia en el hogar de un arma de fuego que puede ser declarada o no declarada al Estado. Entonces, nosotros como organización tenemos ese enfoque que podríamos llamar un enfoque directo, o sea, vamos a un hogar, explicamos por qué estamos haciendo la encuesta, explicamos en qué contexto, para qué fines, cómo será usado, explicamos todos los requerimientos académicos de la anonimidad, de la voluntariedad, que la persona puede rehusarse una pregunta, puede retirarse de la encuesta en cualquier momento, y con eso nos ha ido bastante bien, asegurando a la persona sí, una cierta libertad y una cierta confianza para poder responder esas preguntas directas. El problema con las preguntas directas es qué tan fiables son las respuestas del informante o en ese momento del hogar, porque obviamente nos puede mentir, puede rehusar la pregunta o pues puede decir la verdad, realmente no hay manera para indagarlo directamente con la base de la encuesta. Nosotros, como lidiamos con eso, es haciendo una triangulación con otras fuentes de información. Hacemos grupos focales, trabajos de grupos focales en las comunidades, con las fuerzas públicas, con sociedad civil especializadas, con academias, etcétera. También hacemos entrevistas de informantes claves. Y también obviamente miramos estadísticas públicas oficiales de incautaciones de armas, de registro de armas, de homicidios por armas de fuego, todos los datos posibles que podemos encontrar para hacer nosotros llamamos una triangulación entre la información que viene de las encuestas, entre lo que es la opinión o el conocimiento de personas sabias sobre la temática en el país y los datos estadísticos que existen. Entonces,
Eso es nuestro enfoque. Otro enfoque que existe es el Network Scale-Up Method. Ese método ha sido utilizado, es utilizado en general para alcanzar poblaciones objetivas difíciles de alcanzar, como por ejemplo población infectada por el VIH. Eso es uno de los ámbitos en los cuales se ha utilizado esa metodología, es para indagar sobre esa población. En general se utiliza para medir fenómenos que son infrecuentes, como es, por ejemplo, la tenencia de armas de fuego. Entonces, si bien es un método muy interesante, inteligente y sólido para acercarse a un fenómeno difícil de medir o raro en la población, nosotros hemos optado por el primer método el acercamiento directo, o la pregunta directa, por dos razones. Primero, una razón ética. Pensamos que ir a los hogares y anunciando de primera por qué estamos haciendo la investigación y qué le vamos a preguntar y cómo será utilizada esa investigación, nos parece más ética, más justa, y nos ha ido bien con eso. Segundo, es que la experiencia con la triangulación de los datos y las preguntas en las encuestas, y también en las encuestas, sin embargo, utilizamos preguntas sobre la presencia de armas de fuego y la percepción de presencia de armas de fuego en la localidad donde estamos haciendo la entrevista. Eso nos ha dado bastante buenos resultados. A veces hemos visto que las personas no son honestas para responder sobre tenencia, que vemos una tendencia a estimar alta la presencia de armas de fuego en la comunidad, pero nadie nos dice que posee una arma en esta comunidad. Y en otros casos hemos visto que más o menos concuerda lo que estamos encontrando. Entonces, dada la confianza que hemos desarrollado hacia metodología, estamos optando más bien por esta. Entonces, espero que eso responda a sus dos preguntas y muchas gracias por su tiempo, que tenga una muy feliz tarde.